hay algo que nunca ha faltado, que son los presidentes. Pero hay de dulce, de tamarindo y de manteca. Nunca hemos pensado que existe un presidente excepcional, aunque dicen que Tata Lázaro lo siguen esperando en las bancas del parque de Jiquilpan. Aunque dicen que López Mateos era el más guapo y más bueno de los presidentes, pero tengo un amigo excepcional, un ilustrado Premio Nacional del Periodismo, pero aparte un viajero frecuente por la historia, por el tiempo. Querido Antonio Garcís, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí para hablar de ideotas presidenciales, la Oye, jocosa lo, historia y triste también, y muy lamentable de los presidentes o gobernantes de México. Es en dos fascículos. El primero va desde O'Donoghue, el último virrey español, hasta Huerta, y el siguiente tomo va de Carranza a López Obrador. Todos los gobernantes que ha tenido México son monografías de cada uno de las personas que ha tenido en sus manos el control del país, y la perspectiva es verlos a través de sus pendejadas, es decir, verlos a través de las babosadas que nos dieron patria, y cómo esas afectaron a los siguientes gobiernos y afectaron a los siguientes gobiernos, y luego se convirtieron en instituciones, y luego esas instituciones se convirtieron en maldiciones, y luego esas maldiciones se convirtieron en guerras civiles, y es una especie como de recuento del karma de cada gobernante, cómo se lo pasa al que sigue. Cada una de las historias tiene, como verás, su caricatura que medio trata de definir o de sintetizar lo que fue el patético gobierno de este personaje, y luego a continuación viene ya pues el desglose de cada una de las pendejadas que le debemos y que seguimos pagando. Aquí sigue después de Donojú Iturbide, después de Iturbide sigue desde luego eh, la presencia inolvidable de Guadalupe Victoria, por la que todo el mundo cree que fue México el primer presidente que tuvo una mujer gobernando. Tenemos después de Guadalupe Victoria a Vicente Guerrero, y así cada uno, y desglosado después. Primero vienen las infames y sobre todo muy locas historias de cómo llegaron cada uno de estos personajes al poder, cómo es que le hicieron para encontrar los atajos para aplastarse en la silla presidencial, y después el desglose de las babosadas que nos legaron a través de su gestión. Es un libro que, sin quererlo, porque realmente es un libro de humor, es un libro que lo que quiere es que la gente se divierta, finalmente terminó siendo una especie de guía de la historia de México, o recuento o recopilación de la historia de México a través de cada una de las personas que ha tenido el destino del país. Aquí está Comonfort, que fue uno de los presidentes más pendejos que hemos tenido, porque bueno, cada uno es un pendejo diferente, esa es la bonita cosa, o sea, es inevitable que uno cometa estupideces, pero cuando tienes un puesto de alto poder, cuando tienes un puesto de verdad, de una enorme influencia, las babosadas que haces se amplifican. Por lo común, las pendejadas que uno comete solo te afectan a ti y al pequeño grupo de personas que tienen la mala suerte de estar cerca de ti en el momento en que cometes la estupidez. Pero de ahí no pasa. El problema de los gobernantes es que las que hacen le afectan a todo un país, a todos los habitantes. Y en muchas ocasiones le afectan incluso a los habitantes de otros países que no tienen el gusto de haber por lo menos conocido a esas personas. Luego, tienes una gran diferencia con las pendejadas que uno comete. Primero es la magnitud, es decir, la cantidad de personas a las que les da en la madre lo que haces.
la estupidez que cometes. Y otra es la de la responsabilidad. Generalmente cuando tú cometes una pendejada te va de la fregada. Siempre, siempre, siempre. Pero cuando las cometen los gobernantes no les pasa nada. A los que les va de la fregada es a todos los demás. A todos nos carga el payaso cuando cometen una babosada, menos a ellos. Y estas son las diferencias sustanciales que hacen diferente a lo que a los errores de un gobernante a los errores de una persona común. Por ejemplo, si yo voy y choco, la culpa es mía, yo tengo que pagar el coche, yo tengo que indemnizar a los que les hice destrozos por lo que hice. Si llega la policía, me cargan y las consecuencias de lo que ocurrió las voy a andar acarreando durante mucho tiempo. Si choca el presidente, la culpa es del neoliberalismo, o de Felipe Calderón, o de los fifís, o de la mafia del poder, o de cualquiera. Él no paga el coche chocado, lo vamos a pagar todos nosotros, y lo vamos a pagar por 10 millones de veces el valor que tiene realmente el coche, y durante generaciones. Y además, la enorme mayoría de la lana que vamos a pagar de ese coche chocado, se la va a quedar el güey que lo chocó, y no va a servir para reparar el daño que hizo. Y luego, si llega la policía, lo que va a hacer es protegerlo y encubrirlo. Eso es la diferencia entre cuando uno hace una babosada y la que cometen estos cuates. Y aquí está Juárez, cargando su silla presidencial como si fuera cangrejo ermitaño, que se llevaba todo el Palacio Nacional en sus espaldas, y esto lo hizo hasta su muerte, porque nunca se bajó de la silla. Y de otras presidenciales es esto, una visita a las babosadas de cada presidente, y como en las monografías que comprábamos en la papelería cuando teníamos que poner una cosa del presidente y atrás venían sus grandes hechos o deshechos, este librito hace lo mismo. Abres la página en donde dice quién más te gusta, Sebastián Lerdo de Tejada, y ahí están las pendejadas que le debemos a continuación y cómo llega al poder. Es un libro muy morboso porque explica puros hechos muy vergonzosos y muy morbosos y muy divertidos de cada uno de los gobernantes, justamente por eso, porque son verídicos. Todo lo que cuento aquí realmente pasó. Y también es un libro divertido porque eh, la perspectiva, que es la pendejez con la que yo me asomo a ver la historia de México y las biografías de estos personajes, termina siendo una forma de historiografía, así como los marxistas, por ejemplo, creen que la historia se puede ver a través de la economía, y que la lucha de clases es lo que impulsa las contradicciones que generan los cambios sociales. O, por ejemplo, los historiadores positivistas creen que son las grandes biografías y que son las personas y que son los grandes hombres o los héroes los que generan los cambios. Mi tesis es que son las pendejadas, las que cambian todo, y no necesariamente para mejorar, pero son las que sí generan esa transformación. Ahorita que estamos supuestamente en la cuarta transformación, la perspectiva histórica mía es que estamos en la cuarta pendejez, que va a generar un cambio. Y bueno, ese es el otro aspecto que lo hace divertido, es la perspectiva desde la cual se ve todo. Y es una perspectiva de un caricaturista, porque los caricaturistas al final del día somos cazadores de pendejadas. El error, la contradicción, la, la falta, la tontería, la encontramos, la desmenuzamos, vamos a su síntesis y la amplificamos. Eso es lo que es una caricatura.
la exageración en la presentación de algo que está mal. Y así como los filósofos quieren llegar a la verdad a través de la razón, los caricaturistas queremos descubrir la mentira a través del humor. Y sin quererlo, fíjate, llegamos a encontrar muchas más veces la verdad que los filósofos, sin proponernos. De Revelador, eso se trata. ¿no? Revelador, pero mira, si queremos hacer un ejercicio de síntesis, vamos a hablar del primer tomo de tus libros en esta breve cápsula. Y bueno, para empezar nosotros con lo que hemos visto en nuestro cacho de vida, que a lo mejor desde el siglo pasado para acá, a lo mejor decimos, yo ya conozco la pendejez hecha mandatario, ¿no? Tenemos un cabrón que dijo que defendería el peso como perro llorando y al otro día devaluó. Tenemos un cabrón que decía que la renovación moral y ocultó todos los muertos del temblor. Tenemos otro cabrón que saqueó al país y nos dijo que íbamos al primer mundo y nos llevó al tercero. Y ahorita tenemos un hijo de la chingada que nos trae de cabeza. Todos nosotros decimos, ya conozco la gama de pendejes humana que puede llegar a la presidencia. Pero para acotar desde el virreinato hasta el marihuano de Victoriano Huerta, ¿tú conoces o puedes darnos algunos chispazos de sublime pendejez gubernamental que pudiera equipararse con lo que hoy vivimos? Mira que cada pendejo es diferente. Así como dice el refrán de cada uno es cada uno y después tiene sus cada uneses, pues así es con los pendejos. Todos cometemos pendejeces de diferente tipo. Y, por ejemplo, en mi opinión, el que es un bonito ejemplo de un pendejo cándido es Juan de Donojú, el último gobernante español, que él ya no llegó, como que es con el que inicia el primer tomo de este libro, que es el que llegó aquí a lo que entonces todavía era la Nueva España. Aquí lo vemos. Su caricatura lo ilustro como un hombre que tiene el cetro de virrey como palo para darle a la piñata, tiene los ojos vendados y se están llevando a la piñata por otro lado y él sigue dándole a los pendejos sin que sepa que ya no tiene nada que pegarle. El pobre güey era un devoto de la Pepa, era un devoto de la Constitución de Cádiz, un liberal de verdad ultra. El pérfido y ruin rey de España, Fernando VII, es repuesto en el trono gracias a la resistencia española de los que siguieron en Cádiz, manteniendo el único pedacito de España que no había sido tomado por los franceses. Haz de cuenta como en el Asterix de que una aldea sigue resistiendo al invasor. Bueno, pues la puta islita de Cádiz era lo único que no habían agarrado y ahí se aferró para no perderse España de ese cachito de tierra. Cuando lo ponen, bueno, mientras que está en el tambo, inventan la Constitución de Cádiz, los que resistían ahí, donde dicen que la soberanía es del pueblo, y inventan una cosa que era que volvían españoles a todo el mundo, es decir, a todos les daban el mismo estatus político y la misma equidad en derechos, cosa que era muy novedosa en el Imperio Español porque teníamos las leyes borbónicas que nos dividían en castas, y entonces si tú eras mestizo tenías la posibilidad de un cierto tipo de trabajos y hasta cierto tipo de puestos. Después pasaba al criollo, que tenía hasta cierto nivel, y después pasaba al peninsular, que podía ya ocupar, por ejemplo, los puestos altos y los mandos y todo esto. Y lo único que aceitaba y permitía la movilidad social en el estratificado sistema colonial era la corrupción, que con lana todo podía volverse una excepción. El punto es que el señor Donojú era de los que hace la Constitución de Cádiz, de los que la firma, de los que la promueve, de los que la busca, de los que fueron constituyentes, y cuando regresa el rey Fernando VII,
Les dice, muchas gracias muchachos por cuidarme el lugar, por calentarme el trono, pero ya regresé y mando a la mierda la Constitución de Cádiz. Y todos los que la hicieron y me estuvieron apoyando, qué guapos, qué majos, qué buena onda, pero se van al carajo y a la cárcel. Y cuando el rey Fernando VII te quería y le caías bien, te mandaba a matar, pero cuando de verdad le zurrabas, te hacía lo que le hizo a O'Donoghue, lo metía en el bote para que todos los días lo torturara. El señor O'Donoghue había perdido todas las uñas de las manos y los pies que se lo habían arrancado con saña, torturándolo cada día, y estaba lleno de marcas, llagas y cicatrices de las madrizas diarias que le ponían desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y así hubiera pasado todos sus días pudriéndose en el calabozo mientras que lo torturaban, hasta que hubo un golpe en 1820, perdón, de tropas que iban destinadas a sofocar los levantamientos en las colonias, y el coronel del Riego voltea los cañones, le pone la pistola en la cabeza al rey y le dice, ¿qué cree? Ahora va a ser usted partidario de la Constitución de Cádiz. Y el rey, que era un hombre muy práctico y que con la pistola en la cabeza tenía momentos de lucidez, a pesar de que era verdaderamente pendejo, dice, sí, yo siempre he sido partidario de la Constitución de Cádiz, yo soy el primero que la abraza y la quiere, y todos los que estaban en el bote no solo son liberados, sino que además, por ser partidarios de la Constitución de Cádiz, los voy a premiar. Y sacan al pobre O'Donoghue del calabozo y lo mandan con el hueso más grande que tenía la corona española, ir a gobernar la joya del imperio, la Nueva España. Y sale como el jibarito loco de contento con su cargamento en un barco para venir a Veracruz. Y mientras sale, como no había internet, como no había teléfonos, como no había una maldita forma de comunicarse, no se entera que en México un grupo que detesta la Constitución de Cádiz todavía más que Fernando VII decide rebelarse para que no pueda volver a entrar en vigor esa Constitución, y un general llamado Agustín de Iturbide convence a todas las tropas coloniales de voltear la tortilla y declarar la independencia. Entonces el güey sale de España pensando que va a gobernar la Nueva España, y cuando llega a Veracruz se entera de que ya no hay Nueva España, de que el reino se había revelado y él no tenía la más puta idea de lo que había pasado. Clásica historia de marido cornudo, de que, ¿y ese güey qué hace aquí? Pues eso. Los únicos dos puntos que quedaban leales a la corona eran la Ciudad de México, que no se entregaba, y el bastión de San Juan de Ulúa, la fortaleza marina de Veracruz. Y ya, todo lo demás era totalmente territorio Telcel independiente, no le rendía más al rey de España. Y el cuate no sabe ni qué hacer, no puede ir a tomar posesión a la Ciudad de México, todavía no es virrey porque no ha podido ir al cabildo a que lo unjan oficialmente, y se queda ahí esperando pasmado, y un tipo que era de verdad taimado y taur y colmilludo como él solo, le propone algo que cualquiera que no hubiera sido tan pendejo como O'Donoghue se habría negado a aceptar. Le propone irse a tomar un desayuno con las fuerzas insurrectas, nada menos que casi a 300 kilómetros de donde está el último fuerte español que lo defiende. Le dice, ¿por qué no nos vamos a Córdoba a desayunar? Se echa un chocolate y un café con nosotros y platicamos cuál es la bronca, podemos llegar a un acuerdo. Esta persona que se lo dijo sería un personaje que gracias a esa taimadez logró ser muchas veces presidente de México. El que lo propone es nada menos que Antonio López de Santana. Para que te des una idea de con qué tipo de cabrón estaba hablando. Bien. Bueno, O'Donoghue va a la comida esta y resulta que no había tal desayuno.
Ahí ya lo estaban esperando nada menos que con el acta de independencia de México que él tenía que firmar. Por supuesto, él no tenía la... Él dice, oiga, estamos chupando tranquilos, yo vine a desayunar. Sí, pero ya que está aquí, en lugar de la cuenta, fírmenos esto. Y, y con el estímulo de tener una bayoneta que le cala así en la garganta, O'Donoghue les dice, muchachos, les firmo lo que quieran. Y con eso, oficialmente, el grupo insurgente dice, ya chingamos, somos un país independiente. Por supuesto, los españoles no aceptan esta independencia por muchas razones. Primero, porque efectivamente se le sacan a O'Donoghue con amenaza de matarlo. Y luego porque O'Donoghue, y ese es el matiz legal que sostiene toda la querella española después de la independencia para no reconocer la separación, es que O'Donoghue no había tomado posesión del cargo, es decir, no era virrey de la Nueva España y no podía todavía ejercer ningún acto como gobernante. Cosa que para las cuentas mexicanas nos vale madres porque ya estaba hecho y realmente estaba consumado, nada más había que firmar un papelito para que tuviera cierto como carácter oficial. Y lo único que sí hace O'Donoghue es que, mira, Iturbide estaba obsesionado con que la independencia de México fuera sin sangre. El regimiento que defendía la Ciudad de México sí era leal al ejército colonial y no se rendía. Y entre ellos estaban los más necios de todas las tropas coloniales, que era el batallón de negros del rey, al ejército colonial español, y eran los más monárquicos que te puedas imaginar. Ni el rey era tan monárquico como los negros leales del rey. Y no obedecían, y además tenían eso de que eran obtusamente monárquicos porque tenían eso de que eran realmente de su corazón, desde el fondo de su corazón eran monárquicos, y además tenían esa pendejez militar que ya ves que los hace absolutamente cuadrados del cerebro y que no pueden entender matices ni sutilezas ni ninguna otra cosa, sino que esto es así. Pues les decían, es que a nosotros nos dijeron que defendiéramos la corona y no vamos a hacer otra cosa que no nos ordene la corona española. Y no nos podemos rendir porque somos así de que morimos en la tabla. Entonces la disyuntiva era entrar a balazos a tomar la Ciudad de México o convencer a estos cabrones de que de alguna manera no pusieran resistencia. Y esa es realmente la única acción que hace O'Donoghue para lograr la independencia, la única acción real. A él se le ocurre, fíjate, y en eso demuestra que no era tan pendejo, aunque sí era cándido, que es otra forma y sobre todo para la política es una pendejez fatal. Se le ocurre decirle a las tropas que estaban en la Ciudad de México, oigan muchachos, es que no tienen que rendirse, yo soy el virrey y como autoridad española les ordeno ir a defender el desierto de Altar o ir a defender las barrancas del Cobre o ahí donde no hay absolutamente nada, ahí váyanse a defender la corona española. Los saca de la ciudad y gracias a eso puede entrar el ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 sin disparar un solo tiro. El primero que inventa eso de abrazos, no balazos, es Iturbide. La única diferencia con el peje es que a Iturbide sí le salió y al peje no, ni un solo día le ha salido. Luego, el pobre O'Donoghue, ya estando en la capital, ya por fin la Ciudad de México tomada por los independentistas, pues resulta que ya empieza a apestar y ya estorba, porque ya no tiene nada que hacer. Y de hecho es como muy mal visto porque, a ver, es la única autoridad que queda del imperio colonial. Y para acabarla de fregar, él no tiene para dónde irse. Los independentistas lo desprecian por ser el gobernante español y los españoles lo desprecian por ser el que entrega la Nueva España. Entonces el cuate queda como leproso, por ningún lado puede irse.
y encuentra la solución al tremendo dilema en que se encontraba de que se quedó como el perro de las dos tortas y de los dos lados le van a dar un palo si se acerca, con la única salida que tenía. Convenientemente se muere en principios de octubre y con eso se queda totalmente zancada su deuda con los dos bandos. Lo más probable es que se lo hayan echado, envenenado, los mismos insurgentes, ya que nada más les estorbaba. Pero bueno, estos son conjeturas. Convenientemente resulta que se muere y hay una continuación a su triste historia, que es todavía más triste, porque su pobre esposa, que como siempre ocurre con las mujeres a las cuales arrastramos a todo lo que hacemos, resulta que es la viuda del último gobernante español. Y ella, que venía para ser reina, queda apestada por las dos partes. Los españoles no la pueden ver y los insurgentes le dicen, como todo buen gobernante mexicano, que no se preocupe, que el gobierno va a ver por ella, hazme el chingado favor, y que tiene una pensión vitalicia por los grandes servicios a la patria que prestó su esposo. Por supuesto, esto jamás se cumple. Las semanas le dicen, mira, el lunes te juro que sí te voy a pagar, ya va a caer el depósito, solo falta que lo firme, es que es una cuenta nueva y no podemos todavía sacar los fondos, y así se la traen jodida durante años. Esto se lo hace Iturbide, después se lo hace el indeseable de Guadalupe Victoria, ya en onda republicana, se lo hace Guerrero, se le hace todo Dios, y le dan el atole con el dedo de que ahora sí te voy a pagar, ahora sí te voy a pagar, y de una muerte trágica, muere como mendiga pidiendo caridad en las calles de la Ciudad de México, termina de indigente y de reina, termina en mendiga. Se hace cuenta que la historia del American Dream, pero al revés, es el Mexican Dream. Llegas así de lo más alto y te vas a la mierda. Y bueno, historias como esa está atascada el libro. Qué Con bárbaro. comentarios y cosas que dijeron en su momento, con los chistes que se comentaban sobre el tema, con los comidilleros y mentideros que había alrededor de las circunstancias que te estoy contando. Bueno, esa fue la historia con la que empieza la historia del Cándido Juan de Donojú, un idealista que le va como a todos los idealistas que se meten a la política real. Qué tremendo, realmente ojalá que muchas personas tengan la oportunidad de observar el libro porque son cosas inéditas para el promedio de la población, no porque no se hayan publicado, sino porque lo han logrado compendiar y tú, pues, tú eres un monero y pues tuviste el lujo de hacer todas las viñetas del libro, entonces la gente puede tener una referencia de lo que estás hablando tan solo viendo la viñeta del alegórica que estás haciendo. Creo que con esto la gente queda picada de tu libro. Lo que estoy haciendo en Twitter, para los que se animen a comprar Idiotas Presidenciales, es que si me mandan a mi cuenta de Twitter, @GarciMonero, se los repito, @GarciMonero, una foto de ustedes con un ejemplar, con mucho gusto y mucho cariño les hago su caricatura dedicada y se la regreso para que la pongan luego en su ejemplar como dedicatoria y lo tengan ya autografiado. Ese es Eso es el una bono de ocasión, Idiotas Presidenciales. es una cosa fantástica, es un premio nacional de las artes. Me imagino que la simple caricatura va a valer un chingo de lana. García, muchísimas gracias. Quiero decirte que yo me quedé prendado y voy a ir por él, porque cuando fui a Porrúa no lo tenían, pero me dijeron que estaba agotado, pero yo creo que no les había llegado, solamente tenían ahí el letrero, pero me quedé muy interesado, porque tan solo para muestra basta un botón, y yo te dije, existe alguien más pendejo que ya sabes quién, y vaya que sí lo existió. Entonces, también va a haber uno que es más perverso, y otro que va a ser más ojete, y otro que va... Pronto lo sabemos a leer, y de otras Cada presenciales de uno Antonio tiene García.
sus cada uneses. Cada uno es cada uno y después tiene sus cada uneses. Así es. ¿Cuál editorial es, amigo? Es editorial Diana. ¿Diana? Uy, es una editorial chingona de Postina, amigo. Yo pensé que te habían publicado acá en la Conasupo, pero no, es Diana. Algo muy bueno. Muchas gracias, García. En editorial Xerox. Amigos, no lo compren pirata, no lo bajen. Óiganme, pues dejen que García viva de algo, porque él no tiene beca del gobierno municipal, estatal ni federal. Y se gasta sus pestañas escribiendo cosas para darnos una sonrisa y sobre todo para que nos enteremos de cosas que no habría otra forma de saberlo. Antonio García, muchas gracias. Gracias a ustedes. Excepcional, amigos. Y por favor, cómprenlo. Es una cosa única. Yo la verdad he estado viendo reseñas. Búsquenlo ustedes en Google. Hay reseñas en varios lugares donde hablan de esto, pero ninguna tan clara y nítida como lo que nos acaba de decir nuestro querido Antonio García. Una superestrella de todos los ámbitos. Amigo, muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias a ti, general.